nosotros las primeras definiciones de la energía. La energía consiste en ¿qué? En la capacidad que tiene un sistema para realizar trabajo. Trabajo significa el movimiento de la materia contra una fuerza opuesta, pero esto es un trabajo definido en sistemas de la mecánica clásica. Nosotros necesitamos pasar al concepto de trabajo ¿en dónde? En las ciencias térmicas, en la termodinámica. ¿Sí me explico? Y entonces por eso es que posteriormente se habla de las máquinas térmicas, y en las máquinas térmicas se alimenta calor para producir trabajo, Bueno, la energía es importante en todas las discusiones y explicaciones de la química. Me permite establecer todas estas direcciones que tenemos aquí señaladas, qué moléculas se pueden formar, qué reacciones pueden ocurrir, etcétera, etcétera. Ya lo veíamos, la termodinámica física y la termodinámica química, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros tenemos aquí la clasificación de la energía. Entonces tenemos por acá energía interna, energía externa, energía en tránsito. Y aquí volvemos a hacer referencia a estas variables que tomamos allí prestadas del curso de termodinámica que yo no tuve, para empezar nuevamente a partir de las primitivas, etcétera, construir la brújula termodinámica, esas 8 funciones de estado termodinámicas, etcétera, etcétera. ¿Sí estamos o no estamos? En síntesis, ¿qué estamos diciendo nosotros? Me voy en ese documento, estamos hablando de esto. Mira, la energía, por eso la pinto acá con letra roja. Entonces, tenemos esencialmente dos clasificaciones. La energía del sistema, por una parte, y por otra, la energía en tránsito. La energía del sistema externa, ¿debida a qué? A fuerzas externas. Entonces, tenemos la energía potencial, la energía cinética, pero también la energía interna, esta que estábamos rescatando en el pantallazo anterior, la energía interna. ¿Debida a qué? Debida a la actividad molecular de la materia. Actividad molecular, energía interna. Y entonces nosotros, en la última columna vemos claramente que son energías asociadas con la posición de una masa, la energía potencial, con el movimiento de una masa, la energía cinética, o con la composición de esa masa, la energía interna. Y de otro lado, entonces, tenemos estas energías en tránsito, el calor y el trabajo. Usted esto lo manejó por allá en su curso de termodinámica, el calor y el trabajo, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, esto sí es energía. Pero cuando me hablan allá en la norma que no, que energía es electricidad, vapor, aire comprimido, no. ¿Sí estamos o no estamos? Entonces, esto es un resumen de eso que tienes en el paper que te acabo de mostrar. Yo te envié ese paper, del cual se puede extractar, o cada uno puede extractar una síntesis como esta que te estoy poniendo aquí en consideración. ¿Sí me explico o no me explico? ¿Sí estamos o no estamos? Mira, la norma se toma medio renglón para hablar de la energía. Nosotros ya llevamos una hora. Imagínate pues, imagínate el peso que le dan allá y el peso que realmente debe tener esto. ¿Está claro? Oye, ¿ya pudiste tomar este pantallazo? ¿Sí o no? Oye. Sí, profe, ya. ¿Ya tomaste todo esto?
Sí, lo tenía un poco aquí, sí lo estás viendo bien. Oye, Sí, profe. ¿ya Sí, tomaste señor. todo eso? ¿Seguro? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, entonces ya ahí tenés varias viñeticas que vas colocando allí. Bueno, a ver, otro punto, otro punto. Bueno, ya recuperamos conceptualmente estos asuntos relacionados con la energía. Pero alguno de ustedes, de una manera muy pragmática, podrá preguntar, bueno, pero en términos prácticos, ¿qué es la energía? En términos prácticos, ¿qué es la energía? Bueno, y entonces vamos a ver nosotros con la ayuda por acá de unos papers, vamos a ver para que cada uno de ustedes se responda a esa pregunta. ¿Qué es la energía? O mejor, cuando hablamos de energía, ¿de qué estamos hablando? También puede ser formulada la pregunta de esa manera. Me refiero ya hacia un punto de vista más práctico. Entonces, voy a abrir por acá una ventana, vamos a ver si tenemos por acá esta ventana. ¿Sí me explico o no me explico? Bueno, si la están viendo, oye, voy a tratar de aumentarla acá. ¿Sí me explico o no me explico? Bueno, yo creo que ahí sí podemos ver más claramente esto. Mira, cuando nosotros estamos hablando de energía, estamos hablando de qué en términos prácticos, estamos hablando de esta palabra, de la eficiencia, en particular de las eficiencias energéticas. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Mira, aclaro antes de continuar, mira, esta paper que tienes acá, que yo te envié, voy a dejar de compartir acá, me devuelvo para la otra pantalla. Esto es producto de esta conferencia que tenemos acá. Esa conferencia la dictó aquí en la universidad el profesor mexicano, el profesor Rubén Dorantes, de la Universidad Autónoma Metropolitana en México, y dicta esta conferencia. De este documento extractamos nosotros esa pieza que habla en particular acerca de esas eficiencias energéticas. Este es un trabajo, repito, elaborado por el profesor Rubén Dorantes, profesor mexicano, quien ha sido profesor visitante aquí en la tecnológica en varias épocas. Una anécdota, ustedes que son tan chismosos, entonces les cuento lo siguiente. Pues bien, el profesor Rubén Dorantes viene aquí a la tecnológica en el primer semestre del presente año. Tuve oportunidad de saludarlo, conversar con él, de partir con él y con otro profesor mexicano, Manuel. Ustedes de pronto tomaron un curso con él, con Manuel, y resulta que al poco tiempo, pues ustedes ya saben lo que pasó, con la presencialidad, etcétera, etcétera. Entonces, estos profesores estaban presentes aquí. Manuel, sí, algunos de ustedes trabajaron con él, y el profesor Dorantes, y entonces quedaron aquí pues atrapados en medio lejos de sus países de origen, de su país de origen, atrapados por cuenta de este fenómeno de esta pandemia. Bueno, hasta ahí te cuento. Vuelvo acá
al paper. Y entonces, miren, es que esto es dramático, Miren, nosotros aquí tenemos un uso de la energía a nivel doméstico, en un calentador o en una estufa. Si nosotros contabilizamos las unidades de energía que se obtienen en el pozo, directamente en el gas, que de allí se obtiene el gas asociado con el crudo. Ustedes saben que en un yacimiento o en un pozo siempre hay gas, siempre hay gas. Lo que ocurre allí es que en algunos pozos o en algunos yacimientos eh, puede haber gas solamente, ¿Y cuál es el objetivo? De que haya gas, pero que también haya el crudo, haya el líquido, la fase líquida. ¿Sí me explico? Pero de perdida nosotros por allí encontramos la fase gaseosa. Entonces, el problema es cuando en esos pozos no hay sino la fase gaseosa. Entonces, ahí es donde la operación de extracción pues ya no resulta tan rentable porque se persigue en primera instancia el crudo, la fase líquida. Bueno, fíjate que de 100 unidades que nosotros tenemos allí en términos de la energía, ¿cuántas finalmente llegan en el otro extremo de toda esta cadena de un calentamiento a nivel doméstico? 15. Entonces, fíjate que si comparamos estos números que tenemos acá con estas 100 unidades de partida, hemos de ver que de cada 5 unidades de partida, una llega al destino final. Entonces, fíjate que en términos de las eficiencias energéticas, esto es dramático. Fíjate, por ejemplo, en otra operación que tenemos acá, en otro fenómeno, por ejemplo, en la conducción de un automóvil. La conducción de un automóvil, al extraer las mismas 100 unidades del petróleo, aquí sí la fase líquida, aquí estamos hablando con una fase gaseosa, del petróleo, el crudo, nosotros de cada 100 unidades que tenemos aquí, finalmente solamente 8 se van a convertir en el movimiento de ese vehículo. Entonces, fíjate que tenemos que finalmente de cada 13 unidades, una se convierte logra alcanzar este objetivo. Fíjate por acá, la lámpara incandescente, de 100 unidades que nosotros tenemos por acá, fíjate que tenemos acá tres, cuatro unidades. Y entonces fíjate que esto es dramático. ¿Me explico o no me explico? Entonces, por eso es tan importante todo lo que hace relación con estos sistemas del manejo de la energía. ¿Estamos o no estamos? Mira, por acá tengo otro documento, me disculpan ustedes, yo lo ubico por acá rápidamente, por acá ya lo encontré. Tengo un documento por acá. Resulta que tuve un compañero en la universidad, tuve un compañero también en el trabajo, o sea que fuimos compañeros de universidad y fuimos compañeros de trabajo. Y este amigo con el tiempo se dedicó a estos temas energéticos. Entonces, en una ocasión que tuve oportunidad de hablar con él, le dije, ve, te pido el favor de que me envíes un resumen acerca de estos puntos que vos estás manejando. Y entonces, para que ustedes tomen nota, porque, repito, aquí puede estar el futuro laboral de alguno de ustedes. Ojalá que lo encuentre por esta vía tan importante. Bueno, mira, hoy en día, ¿de qué se está hablando en términos de la energía? Entonces, yo te voy a dictar, entonces, siguiente viñetica, se está hablando del letra U, R, E, URE.
URE. Hoy en día se está hablando del URE. ¿Qué es el URE? Uso racional de energía. Así se llama eso. En siglas colombianas, no en siglas gringas, en siglas colombianas. Uso racional de energía. Y ese uso racional de energía se basa en ¿qué? Entonces, si quieres apuntar, se basa en la maximización. Estoy al aire, vos en on, si estás apuntando. Se basa en la maximización del cociente. Cociente. Ojo, fíjate, cociente. Entonces, ¿qué colocas en ese cociente? En el cociente. Entonces, primero colocar la raya de quebrado, como dijeran tus amigos españoletes, raya de quebrado. Bueno, ¿qué colocas en el numerador para maximizar ese cociente? Entonces, numerador, energía útil, aprovechada de salida. Energía útil, aprovechada de salida. Numerador, raya de quebrado. Denominador, energía total de entrada. Energía total de entrada. Me coloca varios casos acá este amigo y relaciono uno de estos con el que veíamos hace un momento en la última lámina, en las eficiencias energéticas en las cuales estuvo trabajando el profesor Dorantes. Y entonces él me coloca aquí el siguiente ejemplo. Se los voy a leer. Ustedes no sé si recordarán los bombillos incandescentes. Esos ya no están en el mercado, pero estuvieron durante toda la vida, hasta hace muy poco tiempo que ya fueron prohibidos por la legislación nacional. Pero sí los alcanzaron, no sé si los alcanzaron a conocer, yo creo que sí, porque ustedes son muy jóvenes, pero sí alcanzaron a conocer esos bombillos incandescentes. Entonces me refiere aquí el siguiente caso, mi amigo compañero, dice, un bombillo incandescente, de esos que teníamos allí, solo tiene una eficiencia, lo que hablaba allí, una eficiencia del 4%. Dorantes decía que tenía el 3%, porque Dorantes partía de 100 y acá iba 3 unidades. Este amigo me dice una eficiencia del 4%. Es decir, si el bombillo consume 100 watts, oigan, es que esto es dramático. Si el bombillo consume 100 watts, 4 son para iluminar y 96 watts son para calentar ¿qué? Para calentar los alrededores locales, hablando un poco acá de la termodinámica, para calentar los alrededores locales innecesariamente e indeseadamente. Excepción hecha ¿dónde? ¿Dónde utilizan esto, por ejemplo? O utilizaban en el pasado, en los galpones. Allí era para liberar calor hacia los alrededores locales con el objeto de que se catalizaran los distintos fenómenos allí con estas aves de corto vuelo. Ustedes conocen esto. ¿Me explico? Etcétera. Entonces fíjate que son eficiencias que dice, ¿cómo así? Entonces, la misma pregunta que te hacía yo hace un momento. Pregunta, se las pongo en este contexto. Pregunta, el hecho de que esas eficiencias que mostramos en esta lámina anterior, relato que hace mi amigo, etcétera, pregunta, ¿eso es bueno o es malo?
Pregunta, ¿eso es bueno o es malo? Entonces ahí nuevamente aparece la situación de los vendedores de calzado en África. Alguno dirá, no, eso es malo, estamos llevados, no hay nada que hacer. ¿Y qué dirá el otro? No, mira, es que ahí está la oportunidad. ¿Por qué? Porque es que eso, como está tan bajo, eso hay que mejorarlo, ¿o no? Y entonces nosotros por allá decíamos en una clase, ¿qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? Entonces decíamos, es la aplicación del conocimiento científico, el buen juicio y el conocimiento práctico, el conocimiento heurístico dirigido hacia dónde? Dirigido hacia la solución de problemas y hacia la detección de oportunidades de mejoramiento. ¿Por qué? Porque finalmente la tecnología consiste en convertir el conocimiento científico, el buen juicio, el aprendizaje en el campo práctico. ¿En qué? En convertir todo eso en dinero. ¿Sí me explico o no me explico? Y ahí, como les menciono a algunos de ustedes, ahí puede estar el futuro de laboral para algunos de ustedes. Son temas de la mayor importancia, todos estos de los cuales estamos hablando. Entonces, por eso es que yo quiero, en este momento en que ya entramos propiamente a hablar de la energía en el curso, darle el posicionamiento que sí tiene, y no el que le da la norma. ¿Me explico o no me explico? ¿Sí estamos o no estamos? Bueno, fíjate que aquí vamos, yo no sé si el trabajo que usted recepciona allí, pues va en un ordenamiento. He tratado de tener un ordenamiento. Hablar de la energía es hablar de algo muy complejo, muy difícil, no es fácil. Hay un profesor, había un profesor de MIT, y entonces este profesor, el profesor Bob Silvey, y entonces decía que cuando hablaba de todos estos temas y en particular por allá de las leyes de la termodinámica, y fue un profesor de termodinámica toda la vida, pero cuando él hablaba de estas leyes de la termodinámica, de todas estas cosas, que él se ponía muy nervioso. Esa era la frase que utilizaba este amigo Bob Silvey, que en paz descanse. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos este asunto pues para recuperar todos estos puntos. Y quería que viéramos unos documentos que yo les envié, porque tuve que seleccionar muy bien esto. Entonces, yo les envié a ustedes en el pasado reciente, en el pasado cercano, les envié unos documentos por acá que espero ustedes sepan valorar. Bueno, entonces voy a hacer recopilación de estos, todos los tienes allí en el tablón, todos los tienes en el tablón. Bueno, entonces, mira, te envié por allí la norma, pero esa ya te la había enviado y ya la mencionamos por acá, la norma NTC. Entonces, eso para que lo tengas en la mira, pero, pero no en la mira puramente académica, sino en una mira que te proyecta más hacia el campo de la práctica, hacia tu ejercicio profesional el día de mañana. Eso no te lo digo yo, eso te lo decía, te lo mandó decir por allá Rick Smalley. Rick Smalley. ¿Recuerdas que los 10 problemas a ser resueltos por la humanidad en el futuro cercano? Bueno, muy bien. Por allá, mira, entonces aprovecho esta oportunidad para hablarte de otro paper. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Permíteme, yo me salgo y entonces todo esto lo vamos a considerar. Bueno, necesito que los referencies bien, esos papers todos son muy importantes. Entonces vamos a ver. Mira, por aquí te envié este paper, Some Introductory Comments. Entonces, ¿qué tenemos? Si estás viendo esta lámina, aquí ¿qué tenemos? Nosotros aquí tenemos el Steam Power Plant, el Steam Power Plant. Y entonces nosotros vamos a manejar esto. Aquí está la descripción, digamos, semántica de un Steam Power Plant. En la primera parte, aquí lo tienes.
y aquí tienes el resumen de todo esto, de todos estos fenómenos que tenemos. Y en la parte final se habla de ¿qué? Del ciclo de refrigeración. Entonces, repito, aquí estamos calentando y por aquí estamos enfriando, porque en las industrias químicas nosotros necesitamos calentar y enfriar. Esto es tomado por allá de unos profesores norteamericanos, los profesores Van Villen y el profesor Sontag. Estos amigos, desafortunadamente, pues ya no nos acompañan por acá en el planeta, pero nos dejan estas piezas nos dejan este legado para, como decíamos hace un momento, para continuar construyendo con base en todo este legado que estos amigos nos dejan. Bueno, entonces tengo esta pieza. Hay otra que es esta. Este es un extracto que tomé, un resumen que yo, la verdad, a estas alturas me pongo yo a ver y esto tuvo un grado de dificultad elaborar esta síntesis. Entonces, por aquí en cuatro paginitas, estamos hablando de los puntos más importantes que tienen que ver con estos equipos tan importantes en las industrias químicas, en particular en el edificio chiquito, Mira, este extracto que tenemos aquí en 4 páginas es un extracto tomado de este trabajo, escrito por este amigo, por Stephen Elonka. Es tomado de acá. Entonces yo tomé las porciones indicadas para que un estudiante como usted de una carrera altamente relacionada con las industrias químicas, entonces lo que usted necesita saber acerca de estos equipos tan importantes, eso fue tomado de este paper. ¿Quién es este amigo Stephen Elonka? Stephen Elonka pertenece al cuerpo de editores de esta revista que se llama la revista Power. Yo aquí te estoy tomando un ejemplar de esa revista Power de enero del año 1970. Ya hace cualquier 50 años, todavía conservo esta revista. Esta revista me la proporcionó un profesor de ingeniería mecánica que en paz descanse. Como pueden ver ustedes en esta época, estamos hablando de enero del año 70, por allá ven unos edificios ustedes, unos edificios que se volvieron muy famosos en todo el mundo por cuenta de las ONT, las organizaciones narcoterroristas, ¿sí? Que finalmente destruyeron ese complejo. Para esta época de enero del año 70, en este número de esta revista Power, hay un artículo que tiene que ver con estos diseños de estas utilities en relación con este edificio. Entonces, fíjate que ustedes ven por allá unas líneas como en naranja, aquí se ven como en una línea naranja. Esa línea naranja tiene que ver con el vapor de calentamiento. Ven una línea azul, esa línea azul tiene que ver con los sistemas de enfriamiento. Y ven una línea café, esa línea café tiene que ver con todo lo que hace referencia a la electricidad, a la electricidad. Entonces, fíjate que en un complejo como estos, entonces nosotros tenemos por acá unas operaciones muy importantes de transferencia de calor. Entonces, por acá está el circuito del vapor de calentamiento y por acá está el circuito de agua helada para refrigeración, etcétera, de un complejo como estos. Entonces, este amigo Stephen Elonka pertenecía al cuerpo de editores de esa revista Power. Esta revista Power es una revista que está dedicada en las industrias químicas. Se dedica en las industrias químicas en general, pero en particular, muy en particular, ¿a qué? A ese edificio chiquito, al edificio chiquito. Bueno,
Entonces, menciono ese punto muy importante, ese paper, etcétera. Yo te voy vos vas a presentar próximamente un examen conceptual, pero más adelante vas a presentar más exámenes conceptuales y te voy a preguntar de este paper que te acabo de mostrar acá, el paper de los boilers tomado acá de este amigo Stephen Elonka. Bueno, ¿qué más tengo por acá? Ya vieron el resumen sobre la entropía. Vamos a ver si logré por acá, permíteme, yo reviso rápidamente los otros documentos que tenía por acá. Permíteme un segundo, a ver si ya lo invoqué o si no, simplemente lo puedo traer muy rápidamente. Entonces, permíteme, ¿qué tengo por acá? Entonces voy a revisar, tengo los boilers, bueno. Bueno, no lo traigo por acá, me toca salirme y también te pasé un documento muy importante, ya te lo voy a presentar en la pantalla, que es lo que hemos llamado nosotros la tabla de los tubos, la tabla de los tubos, la tabla de los tubos. Aquí ya lo traje, entonces permíteme, yo me salgo para acá, vuelvo a compartir, salgo para la ventana, traigo acá, etcétera. Entonces tenemos acá la tabla de los tubos. Yo voy a agrandar un poquito esto, la tabla de los tubos. Esta es una tabla tomada, ustedes tienen en la bibliografía del curso, tienen este autor. Este autor es un gigante que se llama McCabe, con un coautor Smith. Y entonces aquí tenemos las características geométricas en cuanto a dimensiones, diámetros, etcétera, espesores, de dos tipos de tubos que tenemos nosotros. Entonces, por acá, en el apéndice 4, por acá ustedes pueden leer, yo estoy señalando con el puntero, tenemos toda la geometría relacionada con los tubos que se utilizan para construir intercambiadores de calor. Y esto es muy importante en transferencia de calor. Pero también en transferencia de calor son importantes estos otros tubos que ustedes ya estudiaron en su curso anterior de mecánica de fluidos, en donde tenemos por acá los tubos de Schedule 40, etcétera, etcétera. Y entonces aquí están todas las características geométricas de esos tubos. Sí estamos. Entonces, nosotros, ustedes allá en mecánica de fluidos, este contenido ya lo tienen, porque ya lo manejaron. Nosotros vamos a conocer este contenido de estos tubos de pared delgada y de estos tubos de schedule de espesor de pared alto. Entonces nosotros en transferencia de calor utilizamos los dos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los que tienes a la mano derecha y los que tienes a la izquierda? Pues la diferencia es esta, y aquí está la diferencia. Entonces te pido el favor de que puedas subrayar o resaltar esta palabra, pipe o piping, esta palabra. Entonces, estos son los tubos de un espesor de pared alto. Y estos que tenemos por acá, ¿cómo se llaman? Se llaman tubes o tubing. Entonces, te pido el favor de que tengas en cuenta, repito, esta palabra acá, clave, y aquí esta otra. Nosotros, desafortunadamente, en el idioma español solo tenemos una palabra. La palabra es tubo. Y entonces, cuando nosotros en las industrias químicas estamos hablando de los tubos, ¿de cuáles tubos estamos hablando? ¿Del tubo pipe o del tubo tube? Y entonces necesitamos establecer esas diferencias. Lo mismo que referíamos en una clase pasada, cuando hacíamos referencia al safety y al security. Entonces nosotros en las industrias químicas tenemos safety y tenemos security. En el idioma español solamente tenemos una palabra que es seguridad. Y entonces, cuando hablamos de seguridad, nosotros, ¿a qué hacemos referencia? ¿Al safety o al security? Y entonces ahí es donde están los líos. ¿Sí me explico o no me explico? Bueno, nosotros
bueno, eso ya lo tenemos allí. Entonces, ese paper es muy importante para el trabajo que vamos a hacer. Bueno, y hubo otros documentos, otras figuras que yo les envié, pero en su momento ya estas las podremos invocar ya en un punto de vista ya, o en una situación ya más aplicada. Bueno, mira, llevo casi 1 hora y media hablando de esta componente tan importante, porque definitivamente esto sí tiene un peso que otros no le dan. Me refiero en particular a estos amigos de la norma, a estos amigos de Ginebra, Suiza, no le dan ningún peso a esto, etcétera, etcétera. Y entonces, la clave de esto es que esto no es un desconectado, que nosotros no estamos en un desconectado. Por ejemplo, no sé si recordarán algunos de ustedes que estuvieron conmigo en el primer semestre, en las primeras clases. Y entonces, ¿qué les decía yo allí? Jóvenes, ustedes aquí, no sé si tienen una dimensión del problema en el que se metieron. Ustedes están en primer semestre. No sé si tienen una dimensión del problema en el que se están metiendo. Se los decía en el primer semestre. Ah, que por qué, cómo así, qué tal cosa. Bueno, porque aquí vamos a manejar, por una parte, la materia y por otra, la energía. ¿Sí me explico? Y nosotros siempre vamos a estar trabajando tanto con la materia como con la energía. Ah, que cómo así, sí, señor. Entonces me tocaba explicarles. Es que el campo de la energía lo manejan muchas profesiones técnicas. Entonces, ustedes tendrán sus amigos por allá en ingeniería mecánica. Entonces, ellos manejan esta componente. Ustedes tendrán sus amigos en eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, ellos también manejan esta. Pero, ¿y qué? Entonces, cuando uno les pregunta por esta otra componente, ¿qué le responden a uno estos amigos? Y no estoy poniendo en evidencia a nadie, pero estoy hablando de una realidad. Estoy hablando de una realidad. Entonces nosotros tenemos que dar muy buena cuenta de la materia, dar muy buena cuenta de ¿qué? De la energía. Esa es la realidad del mundo de la química industrial en sus aspectos académicos, pero también en sus aspectos prácticos, en los aspectos que tienen que ver con el campo del ejercicio profesional. ¿Está claro? Bueno, amigos, entonces yo creo que ahora sí, con todos estos antecedentes, podemos empezar a referirnos al siguiente tema, Entonces ya creo que hemos hecho una introducción muy generosa, pero lo amerita de esto que vamos a empezar a hablar. Entonces, ¿de qué vamos a empezar a hablar nosotros a partir de este momento? Vamos a hablar de entonces, siguiente viñeta, ¿balances de qué? De energía. Balances de energía. Bueno, nosotros, para nosotros, esa terminología expresada de esa manera es muy común, muy cotidiana. Nosotros hablamos de los balances de energía. Bueno, ¿esto es sinónimo de qué? Entonces, a mí me gusta apelar en muchas ocasiones a la sinonimia, La sinonimia, pienso yo, que es una herramienta mnemotécnica muy importante en muchas instancias académicas, educativas, formativas, etcétera. Entonces, yo apelo en algunas ocasiones, o mejor, siempre que puedo, apelo a la sinonimia. Entonces, por una parte, estamos hablando nosotros muy familiarmente, un poco confianzudamente, puede decirse también, de los balances de energía. Otras personas hacen referencia a esto mismo, pero hablando de qué? Hablando de el principio de conservación de la energía. Principio de conservación de la energía.
En ese campo de los que hacen referencia a este contenido como principio de conservación de la energía, pues allí en particular he detectado yo que están los amigos, colegas de nosotros, pero los amigos que son químicos, puramente químicos. Entonces hablan del principio de conservación de la energía. Nosotros ya en las industrias químicas hablamos de los balances de energía. Y extendiendo aún más este asunto, los amigos que trabajan por acá, con todas estas, ¿cierto? Con toda esta problemática, etcétera, están hablando de qué? De la ley de la conservación de la energía. Ley de la conservación de la energía. Y ellos hablan de la ley de la conservación de la energía en términos de qué? De un principio físico fundamental. Tal como cuál otro, principio físico fundamental, tal como como la ley de la conservación de la masa, la ley de la conservación de la masa. Entonces, todo eso nosotros estamos hablando según la especialidad de cada quien, estaremos hablando en esos términos, pero finalmente es el mismo contenido. Es el mismo contenido. Entonces, te hablé desde el punto de vista de un profesional como ustedes, como yo, que se dedica a las industrias químicas, entonces estamos hablando del balance de energía. Te hablé de los químicos, entonces los químicos hablan del principio de conservación de la energía. Y te hablé de estos amigos que trabajan más en el campo de la termodinámica, entonces ellos hablan de la ley de la conservación de la energía. Bueno, eso es lo mismo, pero todo lo dicho anteriormente digamos, en esas tres versiones o en esas tres acepciones, como quieras llamar, en esas tres acepciones que te acabo de enumerar, todo eso sí es diferente. Eso sí es diferente y ahí sí tengo que recurrir al idioma bilingüe, al idioma inglés. Eso todo es diferente de lo que, permíteme que este no escribió bien, permíteme un segundo. Entonces, eso sí es diferente. Esto que acabo de repetir es diferente de qué? De lo que en inglés se llama energy conservation. Es diferente de esto, de energy conservation. Es diferente de esto. ¿Está claro? Bueno. ¿Y qué es Energy Conservation? Como citábamos por allá, recuerdo que también hacíamos mención de esto por ahí en la primera clase. ¿Qué es esta Energy Conservation? Aquí es donde precisamente a través de esa normatividad 50.000, alguno de ustedes podrá encontrar un futuro profesional. Entonces, esta Energy Conservation tiene esencialmente dos viñetas que son muy importantes. Primera viñeta. ¿Cuál es esta? Reducción en la energía desechada. Reducción en la energía desechada. ¿Recuerdas el URE? El URE, la maximización de ese cociente del cual hablábamos hace un momento. Reducción de la energía desechada, por una parte. Y por otra, tenemos un
Aumento, también lo veíamos en los cuadros presentados por el profesor Dorantes. Aumento en la eficiencia del uso o utilización de la energía. Bueno, muy bien. Entonces, fíjate que ya está todo claro, ya sabemos para dónde vamos. Recuerden, en la figura 10 estamos colocando el foco con esos ciclos termodinámicos. Estamos colocando el foco en el edificio chiquito de la figura 10, en el edificio de las utilities, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí, jóvenes, dicho todo lo anterior, entonces ahora sí a trabajar, Bueno, entonces ustedes me van a ayudar un poco. No pude preparar esto por razones acá logísticas en estos tableros, entonces vamos a apelar a las herramientas verbales, Bueno, entonces, pero eso también lo hacemos cotidianamente en las clases presenciales, entonces eso no es ningún problema para ninguno de nosotros, finalmente. Bueno, muy bien. Ahora sí, jóvenes, entonces, pongámonos pues las pilas. Dice aquí el siguiente titular. Ojo, balance. Siguiente titular, siguiente viñeta. ¿Vos qué te gustan las viñetas? Bueno, yo no sé, etcétera. Sí me gustaría ver más adelante cómo ustedes desarrollan este trabajo en la virtualidad. Cómo son los apuntes que toman, etcétera. Sí me gustaría que alguno de ustedes me ayudara con eso más adelante para yo también en un futuro tomar como un comparativo entre lo que sí se hace en la presencialidad y lo que ustedes hacen por allá desde la virtualidad. Entonces me gustaría que alguno de ustedes pues me ayudara en eso, etcétera. Bueno, ustedes son unas generaciones completamente audiovisuales, entonces ustedes no se enredan con eso. Yo sí me enredo, yo pertenecía a una generación mía era en blanco y negro, entonces yo audiovisual nada, de manera pues que entonces esa es la historia real. Bueno, ¿qué tenemos ahora, jóvenes? Balance de energía macroscópico. Un titular muy importante. Para un volumen de control. A ver, preguntémosle por aquí, vamos a ver si ya llegó el voluntario que se había ausentado. ¿Dónde está el voluntario? Por acá, a ver, vamos a ver si ya llegó. No, eso no es conmigo. Oiga, sí les pido el favor de que hablen con el voluntario, coméntele al voluntario que está por acá de una manera sistemática faltando a este trabajo. Hasta ahí les cuento. Entonces, pilas con eso. ¿Sí me explico? ¿Qué tal si hacemos ahorita el quiz? Hacemos el quiz conceptual. ¿Qué tal? El control de la lectura. ¿Qué tal si lo hacemos? Por reglamento, ustedes saben, amigos, que el examen, la evaluación debe ser llevada a cabo en el horario de la clase. Eso es por reglamento estudiantil, por reglamento de la universidad vigente. Entonces, si alguien no está, entonces, por ejemplo, si hiciéramos aquí en el control de lectura, por aquí no veo al voluntario para que le informen. Bueno, muy bien. Entonces, ¿en dónde vamos? A ver, ¿quién me dice por acá? Vamos a preguntarle nuevamente. Yerili, qué pena contigo, pero es que no es que me esconden todos los demás. Yerili. Y ya también se me escondió. Hola, profe, aquí estoy. Bueno, Yerili, pregunta.
Pregunta, ¿qué es un volumen de control? Yerili. Pero bueno, no sé, el volumen base sobre el que se realiza un proceso. Bueno, mira, entonces, mira, aprovecho para ilustrarte esto de la siguiente manera. Para ilustrar, bueno, a ver, pero antes a ver, preguntémosle, Laura, Profe, volumen de control, Laura, ¿qué es profe, yo eso? diría lo mismo que la compañera Yerili, no sé. Bueno, mira, en realidad el volumen de control, ustedes vienen de un curso de termodinámica, fisicoquímica, etcétera. Bueno, allá manejaron los sistemas cerrados, Los sistemas cerrados también reciben el nombre de masas de control. Los sistemas cerrados solo interactúan con los alrededores locales en lo que se refiere a una transferencia de energía en forma de calor o trabajo ¿cierto? La masa de esos sistemas cerrados permanece constante y por eso se llaman estos masa de control. Bueno, nosotros, ¿qué tenemos en las industrias químicas? Entonces, fíjate que nosotros hemos hablado aquí de los equipos desde la primera clase. Desde la primera clase. Siempre hemos hablado acá de equipos. ¿Y por qué razón? ¿Recuerdas que hablamos de eso por un consejo que nos daba precisamente McCabe? Ustedes deben referir todo su trabajo en transferencia de calor a los equipos en donde estas operaciones de transferencia de calor tienen lugar. Ese era el mensaje que nos mandaba McCabe y así lo hemos recibido y así lo hemos aplicado, etcétera. Bueno, mira, entonces yo te voy a mostrar. Estuvimos viendo esos equipos, pero por acá tenemos, a ver, permíteme un segundo. No, este no es. Ay, carachas, ¿y dónde están, pues? Bueno, por acá como que se me escondieron. Entonces, permíteme un segundo, yo salgo de acá, me voy por acá, permíteme un segundo y permíteme, yo ya te sitúo. Aquí. Bueno, ya aterrizo esto, pero me tengo que regresar aquí, volver por acá por la ventana y establecerme aquí, etcétera. Mira, ahí sí ya estamos. ¿Sí estamos o no estamos? Entonces, mira, aquí que estamos nosotros, que estamos analizando en esta figura 425, esta también ustedes ya les fue enviada. Entonces, aquí tenemos unos equipos que tenemos nosotros, de esos que ustedes han estudiado, en particular para nosotros este que estoy señalando acá, este es muy importante, el intercambiador de calor. Y han de ver ustedes que aquí en estos equipos hay unas entradas y unas salidas, unas entradas y unas salidas, unas entradas y unas salidas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que, cuál es la diferencia que existe entre estos equipos y las masas de control, los sistemas cerrados que estudiaste por allá en termodinámica? La gran diferencia es que estos equipos que tenemos acá intercambian con los alrededores locales, no solamente en lo que respecta al intercambio de energía en forma de calor y trabajo, sino que también intercambian masa. Fíjate que por aquí hay una masa que está entrando, una masa que está saliendo, etcétera, etcétera. Entonces, a diferencia de los anteriores, estos son sistemas abiertos. ¿Y qué otro nombre reciben? Los sistemas abiertos
los sistemas abiertos en las ciencias de la ingeniería reciben también el nombre de volúmenes de control. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo o pretendiendo hacer es un balance de energía para un volumen de control, es decir, para un sistema abierto. Y entonces yo ya me voy a venir y voy a ver cuál de estos equipos es el sistema abierto y entonces voy a aplicar ese balance para ese equipo. ¿Me explico? Esa es la idea al plantear este balance que tenemos acá. Bueno, entonces ya ustedes entienden un poco más y mejor cuál es la diferencia entre una masa de control, sistema cerrado, y un volumen de control, sistema abierto. ¿Por qué? Porque es que los equipos que nosotros operamos en las industrias químicas son sistemas abiertos, entonces tenemos que modelar un sistema abierto. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces, repito, balance de energía macroscópico para un volumen de control. Entonces, ya usted puede colocar allí, entre paréntesis, sistema abierto, durante un proceso. Durante un proceso. Coma, beba, el cual se puede aplicar tanto a un equipo individual, como acabábamos de ver allí en el esquema anterior, en la figura 425, o también a una planta compleja. Nosotros lo vamos a aplicar en las dos situaciones y ya verán pues esto. Por ejemplo, lo de la planta lo podemos referir al Steam Power Plant. Entonces vamos a ir desarrollando paso por paso ese trabajo. Bueno, señores, entonces ese es el titular. Ese es el titular. Y ahora vamos a plantear el balance, ese balance de energía. Pero ese balance de energía lo vamos a plantear en primera instancia en forma semántica. Entonces vamos a redactar aquí ese balance, redactarlo, y ya después pasamos a decir lo propio, pero ya con las herramientas matemáticas, etcétera, etcétera. Bueno, les prevengo, este balance de energía contiene 5 términos, y es el caso más general de todos, caso más general que podemos nosotros estudiar. Bueno, entonces, yo te voy a ir dictando término por término y ya después trataremos de agrupar esto para, repito, para poder pasar a expresar ese balance en términos que sí podamos manejar nosotros con una ecuación. Bueno, entonces, primer término. Ese primer término es un paquete grande, para que vos entonces no te asustes con eso, es un paquete grandecito. Y el segundo también, y todos son unos paqueticos. Entonces vamos a tener esos paquetes allí. Bueno, primero.